Como introducción al módulo de diseño hidrológico, a continuación veremos nociones básicas de este diseño. En la presentación me acompaña también la ingeniera Rosana Hammerly. La hidrología es la disciplina científica que se ocupa del agua en la naturaleza, su distribución espacial, temporal y probabilística, y su relación con el resto del medio físico y con los seres vivos. Dentro de esta, el diseño hidrológico interpreta y cuantifica los fenómenos hidrológicos a través de diversas variables, como pueden ser la precipitación máxima diaria, la intensidad máxima con una hora de duración, el caudal máximo diario, etc. Y a su vez proporciona soportes a proyectos hidráulicos, obras de ingeniería y medidas no estructurales, todas ellas relacionadas al uso y control de los recursos hídricos. A su vez, el diseño hidrológico contempla criterios contrapuestos de costos de obras y su seguridad o riesgo de falla, o el riesgo de que la obra se vea superada. Como ejemplos de situaciones no deseables, se tienen inundaciones, como las que se observan aquí en las figuras superiores, en este caso inundaciones cercanas a una vía férrea, la caída de un puente ferroviario, aquí a la derecha por encima, inundaciones también de tipos urbanas, y en el otro extremo tenemos problemas con las sequías por, en este caso, falta de precipitaciones. En las aplicaciones del diseño hidrológico relacionadas con el uso y control de los recursos hídricos, nos vamos a encontrar normalmente con dos grandes tipos de medidas. Por un lado, las medidas estructurales, que básicamente se refieren a obras, y por otro lado, las medidas no estructurales, las cuales son por lo general acciones de reglamentación y regulación asociadas a la administración y gestión de los recursos hídricos, tendientes siempre a optimizar su uso y control. En el caso de medidas estructurales u obras, nos referimos a obras de almacenamiento de agua o represamientos, obras de captación de aguas, lo que son las tomas de agua, que tanto pueden ser para industria, para riego o tomas de agua potable, obras para generación hidroeléctrica, obras de conducción, tanto a gravedad como a presión, que pueden ser canales o conductos, obras de paso de agua, en ese caso nos estamos refiriendo a puentes y alcantarillas en caminos y rutas, obras de defensas contra inundaciones, que tanto pueden ser defensas rurales como defensas urbanas, y obras de corrección y protección fluvial como los principales ejemplos, existiendo muchas otras obras hidráulicas donde puede intervenir o aplicar el diseño hidrológico. En el caso de medidas no estructurales, podemos utilizar este diseño para la zonificación y regulación del uso de zonas inundables, para la reglamentación para el manejo y control de excedentes, para el caso de urbanización. Esto tiene que ver con el desarrollo de nuevas urbanizaciones, donde los requerimientos actuales obligan a realizar diferentes tipos de acciones para que los caudales que se emanen de estas urbanizaciones sean muy similares a los caudales existentes previos a la urbanización. También tenemos los sistemas de monitoreo, pronóstico y alerta a tiempo real y diferentes tipos de planes de contingencia, entre otras medidas posibles de utilizar. A continuación daremos algunas definiciones vinculadas directamente al diseño hidrológico. Ellas son las definiciones de recurrencia para el diseño y el riesgo hídrico. La recurrencia en años implica asumir una determinada probabilidad anual de que los valores adoptados sean superados. Está asociada al tamaño o magnitud de las obras que estamos proyectando y a las consecuencias esperadas de que su capacidad sea excedida. Por lo tanto, constituye una toma de decisión del ingeniero que involucra la justificación económica y social del proyecto y significa el grado de riesgo que se está dispuesto a asumir por parte de quien proyecta una obra.
Por otro lado, el riesgo hidrológico es la probabilidad anual de que se superen determinadas magnitudes del fenómeno considerado. Por ejemplo, que se supere la precipitación máxima que hemos adoptado para diseño, la intensidad de lluvia máxima, el caudal máximo, la altura máxima, el volumen máximo, etc. Es la inversa de la recurrencia. Cuando hablamos en general del riesgo de obras hidráulicas, tenemos que tener en cuenta que este depende tanto del riesgo hidrológico que mencionamos recientemente, como de los coeficientes de seguridad del dimensionamiento de las obras estructurales que se están realizando, así como también de otros riesgos, como son los riesgos sísmicos, geotécnicos, y de medidas adicionales de protección de las propias obras. En resumen, el riesgo de una obra depende de muchos factores y dentro de ellos se incluye el riesgo hidrológico. Otro concepto importante a tener siempre en mente es el de incertidumbre. Este consiste en el apartamiento que existe entre los valores estimados o calculados de los valores reales, y este apartamiento es debido tanto a deficiencia de la información, deficiencia de los métodos usados para medir la información que estamos utilizando, o sea, los errores de observación, a causa del fenómeno en sí y también de los métodos de análisis utilizados para determinar los valores calculados. Todo esto debe estar muy presente en el cálculo que hace el ingeniero, y una forma de medir los mismos es a través de la utilización de intervalos de confianza que siempre deben tenerse en cuenta al momento de realizar cálculos hidrológicos. Los métodos usuales para seleccionar recurrencia para diseño se basan generalmente en estos tres ítems. Por un lado, experiencias internacionales, que son recomendaciones de diferentes países u organizaciones internacionales sobre qué recurrencia adoptar para cada tipo de obra. Veremos a continuación que en la medida que la obra es más importante o que el daño que ocasiona si la misma fracasa es mayor, se suele tomar recurrencias más importantes. Por otro lado, tenemos también el análisis de riesgo de falla, que también vamos a ver un poco más adelante, y tenemos también el análisis hidroeconómico. Sabemos que a medida que el periodo de retorno de diseño se incrementa, los costos de una obra también se incrementan, pero en contraposición, los daños esperados disminuyen debido a que se proporciona una mejor protección. Entonces, buscando una relación óptima entre los costos de obra y los daños evitados a causa de la misma, se llega a la recurrencia de diseño conveniente de utilizar. Ahora vamos a analizar algunas recomendaciones típicas de diferentes autores o de diferentes organismos para la selección de la recurrencia de diseño. Este es un caso muy típico que se encuentra en el libro de B.T. Chow, donde dependiendo del tipo de estructura que se trate y dentro del tipo de estructura de la importancia de la misma, se selecciona el periodo de retorno. Vean el caso inicial que menciona alcantarillas en carreteras. Si el volumen de tráfico es bajo, propone recurrencias entre 5 y 10 años. Si el volumen de tráfico es alto, propone recurrencias entre 50 y 100 años. Esto tiene que ver que en la medida que yo tengo un mayor tráfico en la carretera, el daño ocasionado por la falla de la obra es más importante. Entonces, para evitar ese daño es conveniente adoptar recurrencias mayores. Un caso similar se observa cuando vemos las recomendaciones para puentes en carreteras. Si estamos dentro del sistema secundario o sistema menor de carreteras, la recurrencia irá entre 10 y 50 años, y si estamos dentro del sistema principal o primario, entre 50 y 100 años es la recurrencia recomendada. En los otros casos es muy similar. En el caso de drenaje urbano, fíjense que habla de ciudades pequeñas de 2 a 25 años de recurrencia y ciudades grandes de 25 a 50. Aquí se relaciona más con la densidad de población cercana a los cursos de agua
que con el tamaño en sí de la ciudad. Hay que siempre interpretar estas tablas con un concepto amplio y tomarlo solo como recomendaciones y no atarse exclusivamente a estos valores, pero siempre es un buen punto de partida al momento de seleccionar. La tabla que se presenta en esta filmina muestra recomendaciones para puentes de diferentes manuales, los cuales también generalmente dividen entre puentes en autopistas y arterias principales y en arterias menores. Siempre en las arterias menores se recomienda en general menor recurrencia. Aquí vemos que las recomendaciones son variables, pero en general entre 10 y 200 años hasta 500 años de recurrencia en algunos casos. Aquí aparece otro concepto, que es el de verificación de una obra, que se entiende que el ingeniero realiza el diseño para una recurrencia recomendada, y a esa recurrencia siempre se le asume además alguna revancha en el diseño, y luego efectúa una verificación con una recurrencia mayor y analiza qué efectos tiene sobre su obra, qué impacto tendría si ocurre una crecida ligeramente mayor con la cual fue diseñada la obra que se trate. Esta es otra de las tablas habitualmente utilizadas, en este caso del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, para obra ya de mayor relevancia, como son el caso de presas de almacenamiento. Y en este caso determina la crecida de diseño para diferentes recurrencias, en el caso de el tamaño que tenga la presa, y el tamaño dividido en pequeño, intermedio y grande en función de la altura de la presa y el volumen de embalse que la misma tenga, y por otro lado en función de la condición de riesgo que tiene la obra. Si la condición de riesgo básicamente involucra no tener pérdida esperada de vidas en el caso de que la obra falle y pérdidas económicas mínimas, se podrá utilizar en el caso de presas pequeñas el criterio de recurrencias del orden de 50 a 100 años y un poco más. Luego ya en el caso que se trate de una obra grande, en este caso una obra grande sería una presa que tenga una altura mayor a 30.5 metros y o un volumen mayor a 61.500 metros cúbicos, y o en la condición de riesgo sea significativa o alta, el criterio de diseño cambia para ir ya a lo que sería una crecida límite, y dentro de una crecida límite aparece el concepto de CMP o de crecida máxima probable. La crecida máxima probable es aquella crecida que se puede esperar en relación con la más severa combinación de condiciones meteorológicas e hidrológicas razonablemente posibles de acuerdo a las condiciones físicas de la región. Si bien este término tiene que ver con el concepto de una crecida límite, las condiciones sobre las cuales se calcula siempre deja un margen para pensar y para razonar si no es posible tener una crecida aún mayor. Anteriormente vimos el concepto de recurrencia, o su inversa, el concepto de riesgo hidrológico. Ahora veremos el concepto de riesgo hidrológico de falla o de riesgo hidrológico incluyendo la vida útil o el periodo de diseño de una obra. Por definición, la recurrencia o su inversa, la probabilidad anual de que un evento sea superado, corresponde a un año cualquiera, sin definir en qué momento puede llegar a ocurrir. Para analizar la probabilidad que un evento ocurra en los próximos n años consecutivos, se define el riesgo hidrológico de falla a través de esta expresión, donde el riesgo hidrológico de falla R
o riesgo hidrológico incluyendo periodo de diseño, se relaciona con la recurrencia de diseño y con N o periodo de análisis de la obra o medida. Antiguamente se conocía este término como periodo de vida útil, expresado en años, o periodo de diseño, que es más habitual la terminología. T, recuerden que es la recurrencia expresada en años, cuya probabilidad anual de ser superado es 1 sobre T. A partir de esta ecuación se puede definir la tabla que aquí se acompaña, donde los términos que están dentro de la tabla corresponden a valores de recurrencia y los valores en la primera fila corresponden al periodo de diseño expresado en años y el valor de R se encuentra en la primera columna. Entonces, si resulta que yo quiero diseñar una obra que tenga un bajo riesgo de falla, digamos 0.01 o 1%, y analizo un periodo de diseño del orden de 100 años, voy a obtener que necesito trabajar con una recurrencia cercana a los 10.000 años. En cambio, si yo para el mismo periodo de diseño admito un riesgo del 10%, trabajaré con una recurrencia mucho menor del orden de los 1000 años. Esta tabla les permite a ustedes darse cuenta que en la medida que el riesgo es menor, yo necesito trabajar con recurrencias mayores, y en la medida del número de años que esté analizando, en la cual pretendo que ocurra el evento, necesitaré que el número de años sea mayor, necesitaré mayores recurrencias para el diseño de la obra que estoy tratando. Esta tabla nos sirve para contextualizar el problema de la recurrencia y su riesgo y su periodo de diseño, y nos sirve para analizar, por ejemplo, que si estamos diseñando con una recurrencia, digamos, del orden de 100 años, que podría ser una recurrencia apropiada para un puente, en los próximos 10 años estamos corriendo un riesgo del 10% que dicho parámetro de diseño, normalmente el caudal, sea superado. Que el caudal de diseño sea superado no significa necesariamente que la obra colapse. Eso dependerá de otros factores, de la magnitud con la cual el valor es superado, de la duración con la cual ese valor es superado, el tiempo que permanece, las erosiones que pueden llegar a darse o no, pero lo que sí me indica que tengo que estar preparado para que la obra pueda sufrir deterioros o daños y que el valor de diseño pueda llegar a ser superado en función del riesgo que yo he adoptado. Normalmente el diseñador y algunos planificadores solamente miran las tablas de recomendaciones de recurrencias y no miran este concepto, que es realmente un auxilio y una ayuda al momento de decidir sobre qué nivel de recurrencia tengo que adoptar en función del riesgo real de que el valor de diseño sea superado en los próximos N años. En función de lo que venimos analizando en las filminas anteriores, hay que tener en cuenta que la recurrencia a establecer en cada caso es propia de cada proyecto y tiene que ver, en definitiva, con el costo que tiene la obra y con el daño que estoy evitando con la obra que estoy realizando. En general, no hay grandes apartamientos respecto a las recomendaciones internacionales. Para desagües urbanos hablamos de recurrencia que van entre 2 a 20 años y a veces hasta 50 años. En defensas contra inundaciones desde 50 a 200 años y hasta 500 y 1000 años si estamos defendiendo zonas densamente pobladas. Lo que son alcantarillas y puentes pequeños de 5 a 50 años, en puentes entre 25 y 200 años dependiendo del caso, y en el caso de embalses y grandes obras de acumulación
dependiendo de su altura y volumen, podemos variar de recurrencias que van entre 100 a 10.000 años y utilizar también en muchos casos el criterio de CMP o crecida máxima probable. Deben tener presente que en todo momento el ingeniero es en gran parte responsable del diseño que está realizando y debe seleccionar una recurrencia apropiada más allá de las indicaciones que existan en diferentes manuales. Para darles un ejemplo sencillo, imaginen el diseño de un pequeño conducto urbano que normalmente se utiliza una recurrencia de 2 años para su diseño. Esa recurrencia se utiliza cuando uno espera que, si esa obra es superada, de hecho va a ser superada frecuentemente, la superación de esta obra implique que se acumule probablemente agua en las calles para 5 años de recurrencia durante unos minutos, y eso ocasione a lo sumo una interrupción del tránsito muy acotada en el tiempo. Lo mismo puede llegar a suceder para otras recurrencias de 10 años, por ejemplo, pero no podría admitir que en el caso que la obra sea superada en su caudal de diseño, exista un desborde hacia una zona más baja urbana e inunde viviendas. En ese caso, una recurrencia de 2 años para ese desagüe pluvial estaría subdimensionada o mal dimensionada. Tengo que mirar siempre qué consecuencias tengo si la obra es superada en su valor de diseño. Eso es lo fundamental para decidir la recurrencia correcta a utilizar. Finalmente, para dar una reseña sobre las principales obras donde interviene nuestro diseño y las variables con las cuales tenemos que tratar, va este pequeño resumen. En obras de almacenamiento de volúmenes de agua, generalmente necesitamos disponer de caudales máximos para diferentes recurrencias para su diseño, o incluso caudales máximos para una CMP, si la obra es muy importante. Eso normalmente para el diseño de las obras de evacuación, volúmenes máximos para analizar sus regulaciones, y en general es necesario disponer de hidrogramas completos. También duraciones de caudales sobre diferentes umbrales para análisis de mayor detalle. En el caso de obras de paso, de puentes, la variable más significativa son los caudales máximos. A partir de los caudales deducir los niveles máximos para el diseño de las vigas y de los fondos de viga. Y también es relevante determinar la duración de las crecidas, la cual tiene un efecto significativo en la magnitud de las erosiones que voy a tener posteriormente. En el caso de obras de defensa contra inundaciones, los caudales máximos y deducidos los niveles máximos son las variables que resultan de mayor interés. También pueden ser las duraciones de crecidas en el caso que necesite analizar erosiones. En caso de obras menores, como desagües pluviales, los caudales máximos generalmente se obtienen a través de modelos lluvia caudal. En las ciudades existen muy pocas estaciones de medición de caudales, y en el caso que requiera también mi diseño una estación de bombeo, voy a necesitar trabajar con hidrogramas para diferentes recurrencias. En el caso de obras de tomas de agua o diseño para navegación, en el lado opuesto voy a necesitar trabajar con caudales mínimos, en este caso con caudales mínimos con diferente permanencia, y también con niveles mínimos.